o lo rechaza o tienen malos ejemplos. Y sabemos que lamentablemente muchas veces la misma iglesia ha sido parte de aportar ese mal testimonio, mal ejemplo. Entonces es un tiempo indudable donde fundamentalmente lo que creemos necesario para despertar, para poder volver a ponernos a tiro en lo que el Señor quiere en nuestras vidas, es el volver a la palabra de Dios. Usted sabe que a usted le pregunta, hermanos, por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué versículo está? Usted no lo sabe, porque no está en la Biblia. Y algunos en la clase se ponen a buscar en la Biblia, a ver dónde está, ayúdate que yo te ayudaré. O, claro, o preguntarle, ha pasado en la clase o en el culto, te pregunta, ¿qué pasó con la esposa de Lot? ¿Usted sabe qué pasó con la esposa de Lot? Sí, por mirar por atrás. ¿Vos sabe que contestaron en una clase? Se la tragó una ballena. La verdad que es para reír o para llorar. No, 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 es que hay gente que no tiene creyentes que no tienen la más mínima idea, que por ejemplo a Daniel, al profeta Daniel, lo tiraron al horno de fuego y a Sadrach, Mesach y Abednego lo pusieron en el foso de los leones y la cosa fue al revés. Usted dice, bueno, se equivocaron. Bueno, más allá de esto que puede causar una risa, es evidente que muchas iglesias, aún en nuestro propio pueblo en Alit, hay mucha falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros queremos insistir en el aprendizaje y en la enseñanza de la palabra de Dios juntos. No es que yo les vengo, no, no, juntos, animarnos a debatir y a descubrir de la palabra de Dios toda esa riqueza que tiene para nosotros. Por eso, en la primera reflexión que yo quiero traerles es uno de los milagros también bastante conocidos del Señor, que está en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, en, eh, en pleno ministerio, en el pleno desarrollo del ministerio de Jesús, cuando él estaba predicando, dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba, en ese orden. Enseñaba la palabra de Dios, predicaba y sanaba. Y fundamentalmente, como vimos cuando estuvimos allí, parece tanto tiempo que hemos estado allí, hoy me estuve fijando bien, y solamente hace 21 días. Tan solo pasaron 21 días de que tuvimos el último culto presente nosotros allí, que fue el 18 de agosto, si no saco mal la cuenta. El 19 viajamos, el próximo fue 25, que estuvimos en Comodoro, 7-14, el domingo pasado y hoy 8, si no saco mal la cuenta, no hace un mes. Pero nos necesitamos cerca, a pesar de que lo podemos hacer por Zoom, es otra cosa hacerlo presente. Vamos a leer Marcos 7, Marcos 7, versículo 31. Un milagro que tiene varios integrantes y algo raro que pasó acá que no solía pasar antes. Y dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, Jesús, pasando por la región de Decápolis. El versículo 32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, es decir, que orara por él. Y Jesús, dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto, o efatá. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien.
y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y el último versículo, el 37, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Amén. Le decimos amén a la palabra del Señor. Amén. Ustedes saben que dentro de los milagros que relata Marcos, curiosamente, este es uno de los milagros que relata Marcos, pero no relatan Mateo y Lucas, que son los sinópticos. Este milagro, junto a la sanación del ciego, que Jesús hace barro y le pone los ojos en los ojos, ¿se acuerdan? Y que lo manda al estanque a lavarse, son milagros que no los narran los otros evangelistas. Uno tiene que ver con la sanación de un sordo y otro de un ciego. Y esto va del texto que tiene que ver con lo que anunciaba Isaías y decía, los sordos oirán, los ciegos verán, los mudos darán gloria a Dios. Es interesante que cuando Jesús, lo primero dice, le trajeron a una persona sorda y tartamuda. En otros casos, la persona que tenía la mano atrofiada estaba en la sinagoga y Jesús la llamó y la sanó. Jairo fue a pedirle ayuda a Jesús por su hija que estaba enferma. La mujer con flujo de sangre se acerca a Jesús, pero en este caso, como en el caso del paralítico, le trajeron al enfermo, pensando que poniendo las manos Jesús lo iba a sanar. Sin embargo, Jesús lo lleva aparte, lo separa de todos y hace una acción de un demiurgo, de un mago, de un curandero, que llamó la atención, porque es lo que ellos hacían. Nada más que acá no estábamos ni frente a un mago, ni un curandero, ni un demiurgo, sino que estábamos frente al Mesías prometido. De hecho, toda la gente no le dijo que hizo magia, sino que lo trató de que todo lo que él hacía lo hacía bien. Amén. Ahora, qué importante que es el contacto que el Señor tiene con el enfermo. Se lo traen, lo toma, dice, y tomándole aparte, o sea, él lo recibe y lo lleva aparte. Y comienza el proceso de sanación. Pone sus dedos, oídos, y dice que escupe, en realidad dice que escupe, otras versiones dice que con su saliva, así que no se sabe bien cómo hizo, pero no es que le escupió en la lengua, sino que él tocó con su saliva la lengua del, del tartamudo y hizo un gemido, mirando al cielo, hizo un gemido y pronunció una palabra en otro idioma, que en realidad no se sabe bien si es el hebreo o el arameo, pero sí que significa sea abierto, de una orden, que se abriera, que se soltara la ligadura que estaba sobre el enfermo. Y al momento, y al momento, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Como siempre decimos, los milagros, más allá de lo sobrenatural, siempre tienen una enseñanza a la cual Jesús quiere apuntar. Y este es uno de los milagros más específicamente relacionados con su ser mesiánico, porque el Mesías prometido iba a hacer estos milagros, sanar a los ciegos, sanar a los ciegos, dar vista a los ciegos, recuperar el oído de los sordos, resucitar a los muertos. Pero específicamente del oír y el de ver, tienen que ver con lo que estaba hablándole a sus discípulos. Si ustedes después siguen leyendo cuando capítulo 8, capítulo 9, cuando el Señor le dice, ustedes también diciéndole a sus discípulos, todavía sois tardos en oír y lentos para ver. Y allí es donde a mí me llama la atención esto de eh, cuánto hoy la iglesia necesita, si ya que estamos hablando de despertarnos,
del despertar. ¿Cuánto estamos necesitando que el Señor libere nuestros oídos, suelte nuestra lengua, toque nuestros oídos de alguna manera, toque nuestro ser de una manera por la cercanía de su presencia? Su, Nos hemos acostumbrado muchas veces a ser cristianos, a practicar la fe como la hemos aprendido, como la han enseñado, pero creo que es momento de vivirla de otra manera y vivirla con este contacto con el Señor. Al comenzar o antes de comenzar el culto, yo decía, Señor, antes de orar, y es decir, quiero recordar, quiero hacer presente y a ver cuánto tú me amas. Más allá de las veces que nosotros le fallamos al Señor, cuánto Él nos ama, que decimos una y otra vez sin cansarnos, que si hubiéramos sido uno de nosotros solo, lo que hubiera estado en la tierra y que necesitaría la salvación de Jesús, Jesús hubiera venido igual por tu vida o mi vida, sin importar nada más. Y ese amor es el amor inconmensurable que nos debe movilizar para todo lo que hagamos en nuestra vida. Este gemido del Señor que se abra, es el deseo de Dios y es la orden de Dios, que también nosotros nos podamos abrir y superar todas las ataduras, los temores, los rencores, los miedos, la falta de perdón. Muchas veces estamos atados. En los otros días, cuando también lo hicimos en Río Grande, ¿se acuerdan el domingo de la Santa Cena anterior, cuando hicimos oración y unción de aceite? También lo hicimos en Comodoro. Y usted sabe que había personas, hermanos, que cuando orábamos, ungiendo con aceite, no solo el Señor renovó con el Espíritu Santo, sino que también uno experimentaba que había algo que tenía que ser abierto, que ligaduras que tenían que ser soltadas. Y en un momento el Señor me llama la atención, cuando yo estaba orando, estaba imponiendo las manos, ungiendo con aceite, me dice el Señor, mirale las manos, así. Y entonces yo miro las manos de esa persona y estaban así. Mientras oraba, estaba así, tensa. Y entonces yo le digo, soltá las manos, hermana, sé libre y alabá al Señor. Cuando le solté las manos, o que pedí que se soltara ella misma las manos, pues las tenía así, comenzó a alabar al Señor y a renovarse en el Espíritu Santo. Así, esos pequeños detalles, grandes detalles, tienen que ver con muchas ataduras espirituales que también las manifestamos en nuestros cuerpos, ni hablar de las enfermedades. Por eso el Señor está diciéndonos que la iglesia tiene que ser abierta, tiene que soltar las ligaduras, tiene que soltarse de todo lo que le está deteniendo y de todo lo que le está adormeciendo. Y cuando el enfermo quedó sano, el mudo empezó a hablar. Bueno, a veces preferíamos que no hablemos tanto, ¿no? Pero cuando el mudo empezó a hablar y a dar gloria a Dios y todos se maravillaban, dice que la expresión, el resultado del milagro, ¿cuál fue? Fue que no como los judíos, los líderes judíos decían que los milagros que hacía Jesús los hacía porque era el príncipe de los demonios. Pero acá la gente que necesitaba de Jesús y que veía la obra que él hacía, dice, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y me pregunto que las personas, cuanto más le pedía a Jesús que se callaran y no divulgaran, más hablaban. ¿Será que nosotros necesitamos esa reprensión de Jesús también y decirles hoy a nuestros hermanos y hermanas, no prediques más el Evangelio, cállate, no le digas a nadie nada de lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿O será que tenemos que proclamar que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho bien y que lo va a continuar haciendo? A nuestro alrededor hay muchos mudos, hay muchos ciegos, hay muchos sordos, hay muchos enfermos y es el mismo Jesús que estamos predicando, el de ayer, el de hoy
y por los siglos de los siglos. Pero hoy nos tenemos que detener a pensar a nosotros. ¿Qué tiene que ser desatada de nuestra vida? ¿Qué tiene que ser desatado de nuestra vida? ¿Le cuesta a usted hablarle a otros de Jesús? ¿Le cuesta a usted contarle a otros de la maravillosa gracia del Señor? ¿Somos portadores de ese mensaje de esperanza o todavía nos da vergüenza? ¿Cuántos saben en el barrio o en su familia que usted es creyente y que Dios ha hecho grandes cosas con su vida? Yo le animo en esta tarde a que podamos reflexionar, Señor, ¿qué tiene que ser desatado? ¿Por qué está cargado mi oído? ¿Por qué está pesado? Dice, se han vuelto tardos para oír, lentos, no ven ni oyen. Y el Señor lo que quiere es que sea un pueblo alerta, despierto, atento, que estemos velando en la espera de su venida. Y mientras tanto, animar a otros. Por eso es despertando a la iglesia. Eh, no nos quedemos en el letargo. Tenemos que salir del... ¿Y cómo se sale del letargo? Básicamente, leyendo la palabra de Dios, orando al Señor, adorándole y participando en comunión con los hermanos. Yo no me puedo desaletargar o despertar o reanimar solo. No se puede. Por más que uno ore y ayune o lo que quiera, no se puede. Necesito a mis hermanos. Siempre voy a necesitar a mis hermanos en comunidad, a la iglesia, para que mis ligaduras, mis ataduras se suelten. Necesito concentrarme en la palabra de Dios, no en un pensamiento humano. No es lo que cree tal o cual iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Sin agregarle ni quitarle. Y el momento de la oración, el momento del clamor, la oración personal, pero también la oración en conjunto. Dice la Biblia que la primera iglesia mantenían en la doctrina de los apóstoles, participaban de la comunión unos con otros en el partimiento del pan y las oraciones. Ese es el secreto. Por eso yo quiero alentarnos mutuamente, hoy nosotros a ustedes a nosotros, animarnos a no desviarnos de la palabra del Señor. ¿Sabe que en muchos cultos el último lugar que se deja es a la palabra, a la prédica, que prácticamente, bueno, hoy la usamos en el celular, la usamos en las proyecciones, la tenemos en distintos lugares, en los libros, pero tenerla con nosotros y conocerla y por sobre todas las cosas aplicarla a nosotros y a quienes podamos compartirle la verdad de la palabra de Dios, que están cuestionada, que están puesta en duda, pero somos nosotros los que tenemos que hablar de esa palabra que es viva, que es eficaz y que muestra la voluntad de Dios para el ser humano. Señor, no nos podemos callar de tanta bondad. Así como no se podía callar ellos, no nos tenemos que callar nosotros. Y que en un mundo con tanta enfermedad, en un mundo con tantas discrepancias y con tanta violencia y con tanta falta de amor, no es la iglesia la que tiene que dar la expresión de amor, del amor de Dios. Amén. Por eso yo quiero invitarte, hermano y hermana, que en esta tarde podamos acercarnos a ese Jesús que va a tocar nuestros oídos, que va a tocar nuestra lengua, que va a tocar todo nuestro ser para poder volver a la forma que tenemos que ser conforme a su estatura, conforme a su voluntad. ¿Qué tienes que soltar en mí, Señor? ¿Qué tiene que ser abierto en mi mente, en mi corazón, para cumplir tu voluntad? Querido Señor, así como aquel hombre necesitado lo llevaron a ti y lejos tú de despreciarlo, de rechazarlo, lo apartaste, lo tomaste para contigo, lo llevaste a un lugar donde lo sanaste, Señor. Tocaste sus oídos, tocaste su lengua, desataste la ligadura, Señor, para que él pudiera oír y hablar
Y ese milagro impactó a muchos. Nosotros también hemos recibido milagros, Señor. Nosotros también hemos recibido toque de tu sanidad, de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia. ¿Cómo vamos a callarnos frente a tanta necesidad en este mundo, en esta situación que se vive y muchas veces aún dentro de nuestras propias iglesias? O que esto sea un despertar, un mover dentro de nosotros mismos y de nuestra comunidad, Señor. Como siempre decimos, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Ayúdanos, Señor. Abre nuestros oídos, suelta nuestra lengua, limpia nuestra vista espiritual, Señor, para que todo lo que la está reteniendo sea disipado y sea quitado en el nombre de Jesús, para que tú seas glorificado por sobre todas las cosas. Bendecimos, Señor, tu palabra en nuestros corazones en este día y que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y vamos a seguir orando unos por otros, orando también por la restauración de nuestra pastora Alcira y por todo este trabajo que tenemos pensado, no solamente con Sarmiento, sino volver en la visita con la ayuda del Señor a Río Grande y obviamente querer y poder llegar a Esquel para estar con nuestros hermanos y llevarles palabras y oración de aliento.